Ingeniera, buenas noches. Hoy nosotros les vamos a presentar sobre la auditoría ambiental de la empresa Proyectos en Fuga. Eh, los integrantes son Carlos Pixe, Diego Recalde y mi persona Giovanni Chao. A continuación le vamos a hablar sobre la planificación. Bueno, identificación de las actividades, productos o servicios. La empresa avícola Pollitos en Fuga es una empresa ecuatoriana familiar con una vocación de servicio al cliente y de creación de fuentes de trabajo. Fue creada y constituida en enero del 2018 en la ciudad de Ibarra, perteneciente a la provincia de Imbabura, y se dedica a la cría de aves de corral, con el propósito de comercializarlas ya sea en pie, en carne o en huevos. Desde sus inicios, ha concentrado todos sus esfuerzos para adaptarse a los cambios de la industria, invirtiendo en tecnología y optando por medidas innovadoras para pertenecer al grupo de industrias reconocidas por su producto y su servicio, liderando acciones de orden sanitario, ambiental y de promoción de consumo de proteína animal. Desde sus inicios se ha dedicado a la crianza y productos de pollos con una línea genética que se adapta al sector. Bueno, a continuación le voy a hablar sobre los aspectos ambientales y los impactos ambientales. Un aspecto ambiental es la manipulación del agua. El impacto ambiental es el cambio de las características físicas. Otro aspecto es el manejo de residuos líquidos. Eh, el impacto es generación de erosión del suelo. El cuidado del suelo. El impacto es el cambio de las características químicas del suelo. Otro aspecto del mantenimiento del suelo, un impacto es el cambio de las características biológicas del suelo. Otro aspecto es el manejo de residuos orgánicos y el impacto es el tratamiento de residuos orgánicos. Otro aspecto es la manipulación de los residuos inorgánicos y un impacto de la clasificación de residuos inorgánicos. Agentes de limpieza del agua, el impacto es el cambio de las características fisioquímicas del agua. Y les voy a dar a conocer sobre los resultados de la auditoría ambiental de la empresa Pollitos en Fuga. Bien, tenemos las políticas ambientales, el sistema de gestión ambiental y permisos legales presentes, en donde se cumplen las políticas ambientales, el manual de sistema de gestión ambiental, el manual de procesos, permiso de funcionamiento, el permiso de ubicación extendido por la dirección regional, certificado de uso de suelo, planos constructivos aprobados de las instalaciones y de los sistemas sanitarios que se requieren. Ahora tenemos uno que no se cumple, que es los procedimientos operacionales estandarizados de sanitización POE y POES. Otro que no se cumple, registros de declaración de bioseguridad, acceso a planteles, registro de compra de fármacos y vacunas. Tenemos otro que sí cumplimos, el certificado de BP avícola. Una vez aplicada la lista de verificación de políticas ambientales, sistema de gestión ambiental y permisos legales, se obtuvo que la empresa avícola tiene un porcentaje de cumplimiento de los requisitos antes mencionados del 73%, como vemos en la gráfica, siendo un resultado favorable dentro de la evaluación. Sin embargo, es necesario mejorar el 27% de incumplimiento. Ahora tenemos la frecuencia de impactos ambientales, en donde se ha dividido en tres categorías: baja, media y alta. Donde tenemos el cambio de características físicas del agua con una frecuencia media, generación de erosión del suelo con una frecuencia media, cambio de características químicas del suelo, frecuencia media, cambio de características biológicas del suelo, frecuencia alta, tratamiento de residuos orgánicos, frecuencia alta,
clasificación de residuos inorgánicos, frecuencia alta, cambios en las características físico-químicas del agua, frecuencia media, alteración en el drenaje de agua superficial, frecuencia alta, emisión de olores y ruidos, frecuencia alta, cambio en las actividades productivas y uso del suelo, frecuencia baja, crecimiento económico, frecuencia baja, cambio de la cobertura vegetal y alteración de hábitats, frecuencia baja, en donde tenemos tres, tres frecuencias bajas, 8 medias y 15 altas. Como podemos ver en el gráfico, en porcentaje tenemos 11% de frecuencia de impactos ambientales bajos, 31% de frecuencia de impactos medios y 58% de frecuencia de impactos altos. Sección tenemos la severidad de impactos ambientales, donde tenemos los siguientes enunciados, como es el cambio de las características físicas del agua con una severidad baja, generación de erosión del suelo, severidad baja, cambio de las características químicas del suelo, severidad baja, cambio en las características biológicas del suelo, severidad baja, tratamiento de los residuos orgánicos, severidad media, clasificación de residuos inorgánicos, severidad media, clasificación en las características físico-químicas del agua, severidad media, alteración en el drenaje del agua superficial, severidad baja, emisión de olores y ruidos, severidad baja, cambio de cobertura vegetal y alteración de hábitat, severidad baja, teniendo un total de severidad baja de 7, media 6 y alta 0, donde luego de aplicar el instrumento que mide la severidad de los impactos ambientales presentes en la empresa avícola Pollitos en Fuga, se determinó que el 0% de impactos ambientales tienen una severidad alta, es decir, que no tienen impactos de gran magnitud, gran extensión de consecuencias irreversibles, mientras que un 46% se ubica la severidad media, mismos que pueden ser reversibles con acciones mitigadoras, y finalmente con un 54% se ubican los impactos con severidad baja, es decir, que los impactos afectan únicamente al lugar de ocurrencia y estos son reversibles con acciones inmediatas. Ahora tenemos el criterio numérico de impactos ambientales. Un criterio de legislación donde la empresa cumple con el artículo 3 del Código Orgánico del Ambiente con un criterio medio. La empresa cumple con el artículo 309 del Código Orgánico del Ambiente con un criterio bajo. La empresa cumple con el artículo 33 de la Ley de Gestión Ambiental con un criterio medio. La empresa cumple con el artículo 15 de la Constitución de la República del Ecuador con un criterio alto, teniendo un total de criterio alto de 3, medio 2 y bajo 1, donde luego de aplicar el instrumento que mide el criterio numérico de legislación de impactos ambientales presentes en la empresa avícola Pollitos de Fuga, se determinó que la empresa considera que un 37% representa una ponderación alta, es decir, que son requisitos regulatorios de la empresa, mientras que un 50% consideran que los puntos consultados son requisitos estrictos y en un 13% son considerados de no estricto y que a su vez no existe su cumplimiento dentro de la empresa. Criterio de visión de las partes interesadas, donde de igual manera se tiene tres puntos de vista, alto, medio y bajo, en donde los empleados están de acuerdo con las normas y procedimientos aplicados para mitigar el impacto ambiental en la empresa. Una visión baja. Los directivos de la empresa están de acuerdo con el cumplimiento de la normatividad ambiental, evitando posibles sanciones. Visión baja. Los proveedores de la empresa conocen y están incluidos en el sistema de gestión ambiental. Con una visión media. Los programas ambientales de la empresa involucran a los clientes como parte importante para el cumplimiento de las metas propuestas y el mejoramiento del desempeño ambiental, con una visión media. Luego del análisis e interpretación, luego de aplicar, perdón,
El instrumento se mide que el criterio numérico de visión de las partes interesadas de los impactos ambientales presentes de la empresa se determinó que la empresa considera que en un porcentaje alto, con el 0%, es decir, no existe la crítica de las partes interesadas, mientras que con un nivel medio del 67% es criticado por las partes interesadas, siendo este eventual, y finalmente con un 33% no es criticado por las partes interesadas. De factores económicos, donde igual se tiene dividido en tres categorías: baja, media y alta. Entonces, un factor económico, el uso del factor económico en el tratamiento de usos orgánicos e inorgánicos, se tiene de una baja. El cambio de uso de agua superficial a la utilización del agua potable, un factor medio. El mantenimiento del suelo, un factor bajo. Instalación de tecnología que permita mitigar el impacto ambiental, con un factor alto, teniendo un total de 3 altos, 2 medios y 2 bajos, donde luego de aplicar el instrumento que mide el criterio numérico de factores económicos de los impactos ambientales presentes en la empresa avícola Pollitos en Fuga, se determinó que el 43% de los impactos financieros causados en la empresa reflejan una pérdida financiera sustancial, mientras que en un 28% causan una pérdida financiera media y finalmente el 29% de los impactos causan una pérdida financiera baja. Tenemos el criterio de requisitos voluntarios, donde tenemos los requisitos: establecer una política ambiental dentro de la empresa con un grado alto, identificar los aspectos ambientales y sus impactos con un grado alto, identificar las prioridades y fijar todos los objetivos y las metas ambientales adecuadas como un requisito alto, contar con los recursos materiales y humanos necesarios para lograr los objetivos ambientales como un requisito alto, teniendo un total de 12, que luego de aplicar el instrumento que mide el criterio numérico de requisitos voluntarios de los impactos ambientales presentes en la empresa avícola Pollitos en Fuga, se determinó que únicamente se cuenta con factores voluntarios con ponderación alta del 100%, siendo estos significativos. Bien, a continuación va a pasar mi compañero a explicar sobre los hallazgos que se obtuvieron. Gracias. Mi nombre es Diego Recalde. Yo les voy a hablar acerca de los hallazgos en la empresa Pollitos en Fuga. Los hallazgos de los requisitos en la auditoría realizada con mis compañeros Inchao, Tixes y mi persona, la empresa avícola Pollitos en Fuga, ubicado en la ciudad de Ibarra, provincia de La Imbabura, en el día de 0608 de 2020, se evidenció el incumplimiento de los siguientes requisitos. La empresa avícola Pollitos en Fuga no presenta el manual de procedimientos operacionales estandarizados y de sanitización. En la misma empresa no presentamos el riesgo de declaración de bioseguridad y accesos a planteles. En la empresa Pollitos en Fuga también no presenta el riesgo de fármacos y vacunas. En la evaluación realizada con mis compañeros, ya mencionados anteriormente, en el 8 de junio del 2020, en las instalaciones de la empresa agrícola Pollitos en Fuga, demostramos que la frecuencia de ocurrencia de cambios de las características biológicas del suelo al tratar con residuos orgánicos, así como clasificación de residuos inorgánicos, la variación en el drenaje
superficial y la emisión de olores y ruidos con altas y lo que significa que ocurre más de una vez en la semana. Por otro lado, en definitiva, evidente a este mismo proceso, la empresa agrícola Pollitos en Fuga tiene una baja frecuencia de exposición y cambios en la producción y uso en el suelo, así como el crecimiento económico y cambios de cobertura vegetal y cambios de hábitat significa que es poco probable. En el criterio numérico de legislación y determinación tenemos los siguientes. El cumplimiento en el artículo 309 del Código Orgánico de Ambiente tiene un criterio bajo, es decir, que se considera como requisitos regulatorios no escritos o implica la inexistencia de requisitos regulatorios. En el artículo 33 de la Ley de Gestión Ambiental tiene el criterio de evaluación medio, es decir, que es considerado como requisitos regulatorios escritos que considera como temporal al requisito regulatorio. El criterio numérico de visiones de la parte interesadas de evidencia son los siguientes. Con una ponderación baja que evidenció que los directivos de la empresa están de acuerdo al cumplimiento de las normativas ambientales. De esta forma evitan posibles sanciones. Con ponderación media se encuentra que los proveedores de la empresa conocen y están incluidos en el SGA y que los programas ambientales de la empresa involucran a los clientes como parte importante para el cumplimiento de las metas propuestas y el mejoramiento del desempeño ambiental. El criterio numérico de factores económicos se determina lo siguiente: con ponderación alta, es decir, que se considera que este impacto causa pérdida financiera. Se encuentran las instalaciones de tecnología, que permitirá mitigar el impacto ambiental. En ponderación media, se encuentra el cambio de uso de agua superficial por la utilización de agua potable, es decir, que este último se considera que ocasionará una pérdida financiera media. Con ponderación baja, terminará el uso del factor económico en el tratamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos. En este cuadro podemos observar el plan de acciones correctiva de los hallazgos en la auditoría ambiental realizadas en la empresa Pollitos en Fuga. Con mis compañeros Inchao, Tixes y mi persona, hemos podido tratar de ver las no conformidades que se ha estado llevando en la empresa Pollitos en Fuga. Uno de los cuales me ha tocado a mí poder investigar en la no conformidad es la alteración del drenaje del agua superficial. Este llegaría a conformar a ser una conformidad no menor. Las causas es el uso excesivo del agua superficial. Las acciones correctivas que podemos tomar en cuenta es necesario el cambio del uso de agua superficial por el agua potable.
El tiempo que durará será tal vez de una semana. Los materiales que tal vez podríamos ocupar serían el tubo de PVC y materiales de construcción. Ese es un presupuesto que más o menos está evaluado en unos $200. Otro de los que me ha tocado también a mí de las conformidades verificar es la ocurrencia en el cambio de las actividades productivas. Es baja, significando que es improbable de ocurrir. Este llegaría a ser una conformidad menor. Las causas es el desconocimiento de la comunidad. Las acciones correctivas que podríamos hacer es permitir que los pobladores del sector se beneficien con los productos. Contratar mano de obra que nos vendría muy bien para la empresa. El día tal vez predestinado sería un día. Tal vez los materiales que se ocuparía, el oficio con recomendación. No hemos tenido una evaluación precisa, ya que no sabemos exactamente las personas que llegarían, tal vez con titulación o sin titulación. Pero comúnmente siempre en toda empresa ocupamos personas con titulación, que es algo predestinado más o menos de unos $600 a $700 mensuales. Bueno, espero que este pequeño tutorial que hemos dado acerca de nuestra auditoría y de nuestro proyecto les haya servido y les haya podido entender de una mejor manera. Espero que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias.